Jóvenes, muy buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes con todos. Y vamos a continuar con nuestra clase. Estábamos desarrollando un ejercicio práctico que tiene que ver con el cálculo de o la determinación de el valor de diseño de la sufrasante. Bien, teníamos esta hoja de cálculo ya en donde hemos empezado a determinar el valor de diseño. Habíamos empezado con la progresiva 55 más 500 y determinamos el CBR compuesto 14.3% de la sufrasante, que en este caso era en una zona en corte. Y había dejado como tareita que completaran el cálculo hasta la progresiva 57 más 500. Si algún estudiante lo hizo, en este momento ponga enter en el chat, punto enter en el chat para considerar su trabajo. Por lo visto nadie hizo el trabajo, sigue siendo muy irregular su forma de hacer el curso, no están tomando en cuenta los encargos, las tareitas que se dejan. De seguro terminó la clase y se olvidaron del curso hasta esta sesión, me imagino. Bueno, tienen ustedes que trabajar. Hasta esta sesión, hasta esta sección queda para su trabajo. Ahí tienen ustedes que justamente ponerse a hacer y quizás haya alguna duda, alguna pregunta y en clases se pregunta. Muy bien, entonces nosotros vamos a pasar. Esto es trabajo para ustedes. Lo voy a poner de sombreado. Esa parte sombreada la tienen que completar ustedes. Muy bien. Vamos a ir ahora a una progresiva
Relleno, la 58. La progresiva 58 más 00. Esta es una progresiva que está en relleno. Recuerden que lo que nos decía el ejercicio era si el valor de corte relleno era negativo, se trataba de un relleno. La altura del relleno es de 80 centímetros. Eso quiere decir que vamos a tener pues un relleno más allá de la capa sufrasante. Cuando se trata de rellenos, sabemos que el nivel de la sufrasante está sobre el terreno. Este es el nivel de sufrasante y el nivel de terreno y nos dice el ejercicio que entre la sufrasante y el nivel de terreno hay 0.80. Pero hay un detalle, que el nivel del terreno no es el nivel del terreno natural, es un nivel de terreno que ya se ha trabajado previamente, es decir, ya se han hecho los trabajos de corte, perfilado y compactación. Eso es lo que dice el problema. Entonces, cuando se trata de un caso así, pues las consideraciones son específicas para ese caso. Bien, vamos a ver aquí. ¿Cómo se configura la subrasante? El problema nos dice que la capa subrasante debe tener un espesor de 0.30, si no me equivoco, ahí está, ¿no? Espesor de la capa subrasante en zonas de corte y relleno, 30 centímetros. Ese es un dato del problema. Si es que no hubiera ese dato, entonces podríamos asumir cualquier valor, ¿no? Que esté de acuerdo con la norma. Pero en este caso nos establecen ya un espesor de la capa subrasante. Trabajamos con ese valor. Nos dicen que es 30 centímetros, entonces ya tenemos nuestra primera capa. Ahí tendríamos la capa sufrasante. Corona o capa sufrasante. Y nos interesa saber cuánto es el CBR de esa capa. Y también tenemos que saber cuánto es el valor de H, la altura, ¿no? 0.30 metros. Muy bien, entonces ahí todavía tenemos 50 centímetros que se tiene que rellenar. Entonces aquí vamos a tener un relleno de 0.50. Y esto es el cuerpo del terraplén. Podemos ponerle incluso el nombre relleno simplemente, o si no le ponemos cuerpo del terraplén. Cuerpo del terraplén. ¿Y cuánto es su CBR? Asimismo, aquí vamos a tener, recuerden que según norma, el, el terreno natural cortado y sobre el cual vamos a colocar capas de relleno,
se debe de cortar, perfilar o cortar, escarificar, compactar 30 centímetros y luego viene pues el perfilado si lo requiriera, pero la cuestión es que acá hay una capa del suelo natural compactado. Entonces aquí vamos a tener una capa compactada del suelo, ¿no? Asumiendo que el suelo sea competente. Vamos a ver cuánto es el CBR de ese suelo en el relleno. Ahí está. Miren, acá este es el CBR natural. El CBR natural de ese suelo es 7.5%. Quiere decir que el suelo natural, acá abajo, ¿no? Suelo natural tiene un CBR igual a 7.5%. Ese es dato del problema. ¿Cuánto es el CBR de la capa subrasante? 32%. Gracias, Edwin. 32%. ¿Y el CBR del cuerpo? 21. ¿Están seguros? ¿Es así? Estoy dudando. A ver, vamos a ver. 32-21. Sí, tienes razón. Está bien. Está bien. Y aquí tenemos el suelo natural compactado. ¿Cuánto es el CBR del suelo natural compactado? Definitivamente, este CBR va a ser mayor que este 7.5 porque el CBR, el suelo natural, que como dato nos dicen que es 7.5, es a densidad natural. Y la densidad natural, por lo general, pues no supera a la densidad cuando se compacta el suelo. Entonces la densidad natural está muy por debajo del máximo, aunque aquí necesitamos la densidad al 90% del suelo compactado. ¿De acuerdo? No se compacta al 100%, ¿no? Esta de acá se tiene que compactar al 90%, pues, en todo caso, del suelo natural, ¿no? Se densifica algo más. ¿Cuánto es? No tenemos como dato eso, y eso se debería de tener, ¿no? Si les da como dato, lo usan, pero si no se tiene, en este caso, no lo tenemos, tenemos que asumirlo. Lo vamos a asumir. Entonces aquí, a ver, voy a poner acá, asumimos que el CBR del suelo natural compactado va a ser igual. Pero nos va a ser mayor pues que 7.5, ¿no? Me atrevo a asumir que tenemos un CBR de un 12%. Este dato es asumido. Como no me dan ese dato, lo estoy asumiendo. ¿Qué significa asumir? Significa pues, para continuar el cálculo, establecerlo. Arbitrariamente, lógicamente, ¿no? Y es el procedimiento correcto. Cuando no tengo un dato, lo tengo que asumir. ¿Qué dirán ustedes, jóvenes? Cuando les falta un dato, ¿lo asumen? Digamos, en este curso podemos asumirlo, pero si estuvieran en la práctica, si estuvieran en campo construyendo o en gabinete diseñando, ¿qué deberían de hacer? ¿Cuál es el procedimiento correcto? ¿Lo tienen claro? Espero que sí. Si es que no, pueden preguntar. Entonces aquí vamos a asumir que es 12%. Le voy a poner con otro color, porque es un dato asumido. Muy bien, entonces tenemos toda la información ahora para trabajar.
Recuerden que el suelo natural compactado debe tener, por norma, se debe compactar 30 centímetros, ¿no? Escarificar 15 y luego compactando. La altura de compactación es de 30 centímetros. Una vez tenido esto, ahora sí calculamos el CBR compuesto en la 58. Y eso va a ser igual a 32 por 0.30 al cubo más 21 por 0.50 al cubo más 0.30, o perdón, más 12 que estamos asumiendo por 0.30 al cubo más 7.5 y altura. No sabemos, el suelo natural es de una profundidad infinita. Entonces, como no tenemos, hacemos uso de la profundidad de influencia, que en este ejercicio me dicen que es ¿cuánto? ¿Cuánto es la profundidad de influencia que nos dicen en el ejercicio? 1.20. Entonces me parece que hemos rebasado ese 1.20, ¿no? Porque aquí tenemos 30 más 50 es 0.80. 0.80 más 30, 1.10. Ah, 1.10. Acá va a faltar todavía. Entonces, sí vamos a tener ahí una altura, ¿no? Sería la profundidad de influencia 1.20 menos eh, la sumatoria de estas capas que ya conocemos, pues sus alturas, ¿no? 1.10 al cubo. Todo eso sobre sumatoria de cubos de espesores. Y eso nos da un CBR compuesto en la 58 más 00 igual a ¿cuánto? 21.2%. Listo. Entonces, ese es el cálculo para el caso de un relleno. El CBR de la capa subrasante, 32%. El CBR del relleno o del cuerpo del terraplén, 21%. El espesor de la capa subrasante, 0.30. El espesor del relleno, eso sale de la altura de corte menos el espesor de la capa subrasante. Sería 0.50, pero eso tiene que ser valor absoluto, ¿no? 0.50. La diferencia entre la altura de relleno total menos el espesor de la capa subrasante, 0.50. ¿Qué más? O también mejor para no confundirlos, el valor absoluto del relleno menos el espesor de la capa subrasante, 0.50. Ahí está mucho más entendible. Y ya está. El espesor de suelo natural, eso también hemos visto que sí, ¿no? Es igual a la profundidad de influencia menos el espesor de relleno menos el espesor de la capa subrasante menos el espesor del suelo compactado. Sería 0.30.
Y ahí está 0,10. Muy bien, y el CBR compuesto que hemos encontrado es 21,2%. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Estos son los que hemos calculado en clase, como ejemplo. Lo otro está quedando como tarea. Vamos a hacer un ejemplo más y el resto queda como tareita. Vamos a ver el ejemplo, a ver, de la 60 más 500. ¿Cómo se calcula en este caso de la progresiva 60 más 500, donde tenemos una altura de relleno de 2 metros? Vamos a nuestra pizarra y vamos a ver lo de la 60 más 500. La progresiva 60 más 500. Es un relleno de 2 metros. Y hay un corte perfilado, compactado, a 2 metros de profundidad, ¿no? Y tenemos dos metros. Vamos a tener una capa subrasante. Por problema o por dato del problema nos dicen que es, voy a poner directamente ahora corona, es la capa subrasante, y sabemos que su CBR es igual a 32%. Y aquí tenemos el relleno, y tenemos un terraplén, un cuerpo del terraplén, a corona del terraplén, cuerpo del terraplén, y sabemos que el CBR de este cuerpo de terraplén o relleno es 21%. Y aquí hay un detalle, ¿no? El detalle es que aquí tenemos una capa subrasante cuyo espesor es 0,30 y la corona en este caso, o perdón, el cuerpo del terraplén aquí va a ser 1,70 m. Así quedaría, ¿verdad? Entonces, fíjense que la altura de el relleno es mucho mayor que la profundidad de influencia. Si nos dicen que la profundidad de influencia es 1,20 m, quiere decir que hasta 1,20 m desde el nivel de sufrasante, hasta 1,20 m desde este nivel de sufrasante, los esfuerzos que lleguen hasta ese punto son significativos y después de ese punto los esfuerzos son mínimos y ya no se consideran. Y si analizamos eso, ese 1,20 m está por acá más o menos, ¿no? A esta altura más o menos, hasta esa profundidad. Y después ya no se considera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo tranquilamente hacer mi cálculo considerando solo estas dos capas. Puedo colocar por información que aquí el suelo natural, ni siquiera ya tengo que considerar el suelo compactado ni nada, ¿no? El suelo natural simplemente el CBR que tengo en este suelo, eso está en el dato del problema, ¿no? ¿Es cuánto? 6%. Tiene un CBR de 6%. Es un CBR mínimo, ¿verdad? Pero es regular, o sea, se puede aceptar ese CBR. Entonces, cuando ocurre este caso, el cálculo se simplifica.
El valor de CBR compuesto en las 60 más 500 va a resultar de 32% por 0,3 elevado al cubo más 21% por 1,70 elevado al cubo. Y como esto ya rebasa sobradamente la profundidad de influencia, ya no necesito incluir más capas ni más datos. No se requiere. Ahí nomás. 0,3 al cubo más 1,7 al cubo. Y con esto obtengo mi CBR combinado en esa progresiva. Muy bien, sale 21,1. Y ese es mi valor combinado. Durante el proceso de diseño, lógicamente, se tiene que evaluar la compresibilidad de este estrato y se tiene que calcular si van a ocurrir asentamientos. Eso es parte de la geotecnia de un expediente técnico, del estudio geotécnico, y se tiene que observar si vamos a tener asentamientos. Para eso necesito datos eh, adicionales, pues, ¿no? De las características de este suelo y, lógicamente, también efectuar estudios de consolidación de estos suelos, ¿no? Para estimar el asentamiento que pueda ocurrir en cierto tiempo, esta parte del tramo que se está diseñando. El alcance de nuestro curso va hasta determinar los CBRs compuestos. En este caso, ya con este cálculo estamos dando un valor que es, digamos, lo que se requiere para plantear el diseño de una estructura. Entonces, normalmente cuando el CBR natural tiene CBRs menores, valores menores a 6%, el caso es más crítico. Y en ese sentido, pues obligatoriamente se tienen que hacer estudios de geotecnia adicionales. Se tiene que ver el cálculo de asentamientos. Probablemente si el caso fuera más crítico, como comentábamos en la clase anterior, sea necesario plantear estabilización de este suelo antes de colocar el relleno, ¿no? Estabilización que consiste en colocar capas de pedraplén, capas de enrocado probablemente, utilizar algún geosintético, alguna forma de estabilización, si el caso lo requiriera. Entonces eso está supeditado a las características de este suelo. Como verán, no es algo sencillo, ¿no? En realidad, claro, aquí en nuestro dibujito fácilmente vemos suelo natural 6%, la altura es 1,70, entonces ya se calcula de esta forma, se ve muy fácil, ¿verdad? Pero ¿cuántas implicancias tiene esto? ¿Qué pasaba si teníamos un CBR de 3% o 2% aquí? Nos daba a entender que este suelo es demasiado inestable. Y cuando es demasiado inestable, se tienen que hacer otros ensayos geotécnicos, ¿no? Caracterizar este suelo y evaluar la profundidad de ese estrato en donde se tiene pues ese suelo de esas características y plantear estabilización. Ustedes tienen en su plan de estudios, si no me equivoco, un curso electivo de estabilización de suelo. No sé si es electivo, creo que es obligatorio. Asimismo, he visto que hay un curso también electivo que es el de tecnología del asfalto. Entonces ahí es en donde se deberían de ver esos aspectos que en el curso por cuestiones de tiempo no se pueden tratar. De acuerdo, pero ya tienen el criterio. Pero de todas maneras, ustedes ya llevaron pues mecánica de suelos 2, en donde han estudiado la teoría de la consolidación y han aprendido a calcular asentamientos y predecir pues el tiempo en el cual estos se vayan a producir. Bueno, entonces de esta forma es que se determina este CBR compuesto en una progresiva en donde tenemos
un terraplén mucho mayor que la profundidad de influencia, 21.1. Vamos a completar los datos. Aquí el CBR de la capa subrasante es el mismo valor. El de la capa de relleno también. El espesor de la capa subrasante es 30 centímetros. El espesor de la capa de relleno es igual al valor absoluto del relleno menos el espesor de la capa subrasante. Y es 1,70. No intervino el suelo natural. Y este es el valor 21.1. ¿Se dan cuenta? No es nada complicado, ¿no? Es bastante sencillo. Claro que hay ciertos criterios que se tienen que considerar. En el manual de carreteras chileno nos dan mayores especificaciones, recomendaciones para ver estos casos cuando tenemos suelos naturales, digamos, inestables, ¿no? O con valores de CBR menores a 6%. Es muy interesante, ¿no? Entonces, si ustedes gustan, hay que estudiar eso, ¿no? Para tener más experiencia, más acervo, más recursos técnicos para poder decidir, ¿no? Porque en nuestro manual de carreteras peruano no van a encontrar más recomendaciones de carreteras del Ministerio de Obras Públicas de Chile. A ver, acá estamos, justamente. 2020, el 2020. La última versión era la 2020, bastante actualizada, ¿no? Bueno, los chilenos, pues, nos llevan bastantes años de ventaja en ingeniería, hay que reconocerlo. Han tenido muy buenos años, pero ahora creo que están cayendo un poquito, ¿no? Gracias al gobierno del socialismo del siglo XXI que tienen, ¿no? Y están fracasando un poquito. Estoy haciendo política, jóvenes. Bueno, ahí está el manual de carreteras, volumen 3, instrucciones y criterios de diseño. Miren, son 1564 páginas. Acá, acá abajo, fíjense, 1560. O sea, es un volumen grande, pues, de información, ¿no? Actualizado al 2020. Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Obras Públicas, Dirección de Vialidad Chile 2020. Entonces aquí, a ver, voy a mostrar para que me crean, ¿no? No piensen que estoy aquí inventando cosas. Vamos a ir, ¿dónde está esto de el diseño? Vamos a ver acá. En 3, diseño geométrico, 3.6, diseño estructural. Aquí, diseño estructural de la obra básica y de la plataforma. Ahí ven. Entonces ahí están aspectos, agua en el suelo, estabilidad de cortes, estabilidad de terraplenes. Eso es lo que incluye, ¿ven? Fíjense. Diseño de la estructura, aspectos generales, efecto del agua en el suelo, tipo de agua actuando en el suelo, cambios de volumen, cambio de cohesión, cambio de estabilidad mecánica, cambio de las presiones efectivas, estabilidad de cortes, desprendimientos, deslizamientos, flujos, erosión de taludes, protección de taludes de corte. El caso que estamos viendo en la progresiva 60+500 que tiene que ver con esto, estabilidad de terraplenes, erosión, deslizamientos locales, corrimiento en laderas, metodología para el cálculo de muro geotextil, densificación, hay para calcular geotextil, densificación de rellenos, asentamiento por consolidación. ¿Se dan cuenta? Consolidación unidimensional, aumento de presión bajo terraplén, ejemplo, cálculo de deslizamiento. Incluso hay ejemplos para calcular el deslizamiento por consolidación en carreteras. Eso está en esta sección. ¿Y cómo descargan el manual de obras chileno? Muy fácil, ¿no? Ingresen al Ministerio de Obras Públicas de Chile, Dirección de Vialidad, manual de carreteras, y van a tener a su disposición todo el manual. Hay que registrarse, se registran, los verifican, les envían respuesta a su correo y luego les permiten ingresar y descargarse
todo el manual, que es pues mucho más completo que nuestro manual de carrera. Tiene más volúmenes, ¿no? Hay de todo. Y realmente, como han ustedes visto, tratan más casos, ¿no? Que en nuestro manual. Bueno, hasta ahí nomás les muestro, ya el resto, si quieren ustedes ver, aprender, depende de ustedes, ¿no? Ya les he dado toda la información para que puedan obtener su pescado. Muy bien, continuemos con nuestro ejercicio. Ese es el caso de esta progresiva 60 más 500. Luego tenemos acá otro relleno 0,70 pan comido para que lo haga, ¿no? 1,50 también pan comido. 2 metros, ya acá esto es corte. Estos son cortes. Bueno, en corte no hay problema, ¿no? Ya hemos visto. Acá hay 0,10. Aquí sería un caso crítico. Acá hay un relleno de 5, de 10. Ahí vamos a ver. Uno de estos dos. A ver, ¿con cuál? ¿Con la de 10 o la de 5 centímetros de relleno? Mm, A ver, con esta, donde el CBR es incluso 5%. Vamos a trabajar este ejemplo más vamos a hacer y el resto queda para ustedes, para que se entretengan un poquito. Aunque sé que no lo van a hacer, pero ¿qué vamos a hacer, no? Esa es su responsabilidad. No lo hacen, problema suyo, jóvenes, ¿no? Yo estoy cumpliendo con darles todos los tips, toda la información que necesiten. Ustedes están fallando, pues, al no estudiar, al no trabajar, ¿no? Al dejarse entretener. ¿Y por qué será? Pues, ¿no? Se habrán dejado entretener con qué ha pasado pues hace poco. Día de la Madre. Se han entretenido con el Día de la Madre. ¿Qué más? Bueno, a las citas. Y ahora se van a entretener con el Día del Ingeniero. Está cerca, ¿no? Ya. Se entretienen y dejan de hacer sus tareas, jóvenes. Ah, con los exámenes probablemente, ¿no? También con los exámenes se han entretenido. No han tenido tiempo probablemente. Vamos a ver el caso de la progresiva 64. En donde tenemos un relleno de 5 centímetros. Hay un relleno de 5 centímetros. Eso quiere decir que ese es nuestro nivel de subrasante y el nivel del terreno perfilado, compactado, está ahí nomás. Este es el nivel de subrasante y el nivel de terreno. Y entre estos dos tenemos 0,05 metros. Muy bien, hay que rellenar esto. Y en realidad esto es facilísimo, ¿no? Esto es facilísimo. ¿Qué se tiene que hacer? Esta capita pues no vamos a hacer de 5 centímetros. Necesitamos acá una capa subrasante. ¿Cuánto tiene que ser la capa subrasante? Mínimo 30. Ahí está mi capa subrasante o corona, ¿no? Y sabemos que su CBR es 32%. Pero esta capa subrasante tiene un espesor 0,30. ¿De acuerdo? Ahora tenemos aquí el suelo natural. El suelo natural tiene un CBR de cuánto? A ver, díganme por favor, búsquenme ahí en sus datos. Claro, los que están con celular no lo van a poder hacer, ¿no? Difícil que entren. No tienen cuaderno, no tienen nada. Me imagino que no me van a poder responder. Los que están con computadora en este momento están mirando su Excel y probablemente me vayan a decir cuánto es el CBR del suelo natural en la progresiva 64 más 00. Pero están demorando demasiado, ¿no? Están demorando mucho. No sé por qué.
El CBR, bueno, por fin una buena respuesta. Iván, te agradezco, 5%. Los demás han puesto 5, claro. ¿5 qué? Acostumbrémonos a colocar completa la información, 5%. Muy bien, entonces tenemos ese valor de 5%, pero hay que recordar siempre las especificaciones técnicas. Cuando tengo un suelo, digamos, para un terraplén o para un relleno, en este caso el relleno es 5 centímetros, pero de todas maneras es relleno. Eh, lo que nos dice la norma es cortar hasta el nivel de su rasante, ¿no? O en este caso no. Cortar pues hasta el nivel del terreno, hay que cortarlo y compactarlo. Eso tenemos que hacer. Entonces aquí no podemos hacer eso, hay que cortar más, 30, para poner la capa subrasante, y aquí sí tenemos un suelo natural. Este suelo natural que va a recibir esta capa subrasante no puede recibirlo así nomás después del corte, ¿no? Se tiene que perfilar y compactar. Entonces, aquí, si es 5 centímetros, no se puede colocar 5 centímetros de capa subrasante, tiene que ser 30. Entonces aquí vamos a tener otra capa más, ¿no? Aquí va a haber otra capa, que es la capa del suelo, y lo voy a poner con línea punteada para distinguir, para que no se confundan. Y esta capa es suelo natural compactado. ¿Y cuánto es su CBR? No lo tenemos como dato. No nos dicen cuánto es el CBR al 90% de la máxima densidad seca de este suelo natural. Solo tenemos el CBR natural, que es 5% a la densidad natural. Probablemente este CBR sea pues 7, 8, 9, ¿verdad? Va a subir este valor. Y no me dan como dato. Entonces, ¿qué hacemos si no me dan como dato y están dando ustedes su examen? Pues si estuvieran ejecutando la obra, inmediatamente ustedes llaman al jefe del laboratorio de suelos en campo y dicen, ¿sabe qué técnico o ingeniero de repente es, ¿no? Necesito saber el CBR del suelo natural en la progresiva 64, pero el CBR compactado al 90% de la máxima densidad seca. Entonces, el técnico agarrará una muestra de este suelo, de la calicata que hayan hecho, etcétera, y ya pues en laboratorio nos darán ese valor, ¿no? Entonces, eso se hace en campo, en el trabajo en sí. Pero aquí, en nuestro cálculo que estamos haciendo en este curso, lo vamos a asumir. Asumiendo que el CBR del suelo natural compactado en la progresiva 64 más 00 es 8%. Ya está. Con esos datos, ahora sí puedo calcular mi CBR puesto en la 64.
Muy bien. Bueno, los dos estudiantes que el día de hoy han asistido ya se han ganado sus puntitos. Vamos a asignarles un punto al segundo parcial. Listo. 8%. ¿Qué hubiera ocurrido si este valor, por decir, fuera, o por decir aquí, en la capa subrasante? A ver, yo me atrevo a hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué tal si el valor del suelo de la capa subrasante no fuera tan bueno? ¿Qué pasa? A ver, hagan el cálculo si este valor fuera, digamos, 14%. No fuera un buen suelo, fuera un suelo, digamos, con 14% de CBR, que es apto, lógicamente, para una corona de terraplén. Pero en el cálculo, ¿qué hubiera resultado? A ver, por favor, póngase a calcular y dígame cuánto hubiera salido. A ver, Edwin Martínez, muy bien. Ha resultado 6,2%. Bueno, 6,2% todavía, cuando les resulte 6,2%, todavía pues es mayor a 6, que es el mínimo, ¿verdad? Entonces estamos bien. Ya, entonces, ya pues acá tenemos un pésimo suelo ya. No es 14, pésimo suelo es 10%. Pero es lo que tenemos de repente, ¿no? No hay otro suelo, así que hay que usarlo. ¿Un 10% cuánto sale? 5,8%. Miren, si el CBR de la capa subrasante fuera 10%, entonces el CBR compuesto en la 64 sería 5,8%. Y por norma sabemos que el valor mínimo de la subrasante, el CBR compuesto de subrasante no puede ser menor a 6%. Fíjense que el valor acá puede ser 5%, 3%, no importa, pero la subrasante es todo este compuesto, ¿verdad? Entonces, de todo este compuesto es que se hace la comparación en el cuadro de categorías de subrasante. El CBR compuesto es 5,8% es menor a 6. Cuando eso les ocurra, cuando pase eso, ustedes no pueden continuar con el cálculo de las siguientes progresivas. Antes tienen que resolver este problema.
Si es que les va a salir menos de 6, lo que hay que hacer es cambiar el diseño. Aquí tenemos que cambiar o optar por un suelo mejor, con mayor resistencia, o incrementar espesores, ¿no? Ya no trabajamos con 30, podríamos trabajar con 40, con 50, según se requiera. El criterio siempre debe de ser tener el mayor valor del CBR compuesto posible. Si tenemos 15, 20 o más por ciento, mejor. Mientras se tenga un mayor valor, el espesor del pavimento en esa parte va a tener que ser menor. A mayores valores del CBR, menores espesores. Nos economiza bastante en la estructura. Entonces siempre el diseñador debe procurar tener pues una muy buena sufrasante. Ese debe ser la tendencia, o esa debe ser la tendencia. En este caso no hay otra opción, sino mejorar el diseño porque con 5.8% no podemos continuar. ¿Qué se sugiere? Podrían ustedes incrementar espesores. O como había dicho también, pueden cambiar de cantera o de material de relleno por uno que tenga mayor valor de resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, esas consideraciones tienen ustedes que tener cuando estén haciendo diseño. Muy bien. Entonces, aquí tenemos 8%, es un valor aceptable de CBR y con ello ya hemos resuelto este caso. Aquí nos ha resultado 8%, aquí nos está dando, o acá tenemos 32%, es un buen suelo, ¿no? En el relleno no hemos utilizado, no se ha utilizado. El suelo natural, sí hemos utilizado el suelo natural, perdón, no hemos utilizado este de acá. Este es espesor de la capa subrasante, CBR del relleno, no se ha usado. Espesor de relleno, no hemos tenido espesor de cuerpo de terraplén. Y este es el espesor de suelo natural. En el espesor de suelo natural, a ver un ratito, ahí hemos considerado, sí. 1,20 menos 0,60 sería 0,60. 0,6, ¿no? Así. Esos son los datos que hemos utilizado y hemos llegado a nuestro CBR compuesto de 8% que es aceptable. Entonces se trata de calcular el CBR compuesto de cada una de las progresivas. ¿Hay forma de automatizar? Sí. Diseñando esta hojita de cálculo de acuerdo a el caso particular que estén tratando. Puede ser aquí, incrementando alguna otra columna más, falta que el espesor del suelo natural compactado, si se han dado cuenta, ¿no? Entonces eso puede ser incrementando una columna más, ¿no? Esta columna en realidad no va en los expedientes, ¿no? Va un resumen de esto en el expediente técnico. Basta con mencionar en el expediente técnico la progresiva y tu CBR compuesto. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando tengas progresiva y CBR, y CBR natural tiene que estar también, lógicamente, ¿no? Y todos los datos. ¿Qué es lo que va a pasar si presentas solamente progresiva, CBR natural y el CBR compuesto? ¿Qué va a pasar? Que el evaluador del expediente te va a decir, ¿cómo has obtenido tus CBR compuestos? Ah, entonces tú tienes que sustentar ahí, ¿no? Estamos hablando de proyectos de carreteras y normalmente el presupuesto de estos proyectos pues es bastante alto, ¿no? Son millones. Superan los 10, 15, 20, 50 millones de soles. Entonces, el valor de elaboración de estos expedientes también es considerable, ¿no? El expediente debe estar por montos de 500.000, 1 millón, 1,5 millones, solamente el expediente técnico. Entonces, cuando se trata de un proyecto de carretera, no podemos estar pues jugando, ¿no? No podemos estar utilizando a Mandrake cuando hay que colocar datos. Si bien es cierto, en el expediente se colocan las columnas clave, como es esta y esta, con eso suficiente, y ya presentas eso en tu expediente.
Si tu evaluador o el supervisor te va a solicitar, estamos hablando de expediente técnico, ¿no? Te va a solicitar el sustento de esto, tú tienes que sustentar técnicamente con esta hoja. ¿Cómo has calculado? Entonces se sustenta. Entonces, si has mandrakeado estos valores, ya pues, ¿no? Vas a quedar mal, ¿no? Y te pueden hasta quitar el contrato, probablemente por mala práctica, ¿no? Entonces no hay que hacer eso. Cualquier número que tú pongas en tu expediente, ya sea en el presupuesto, ya sea en los cálculos, en los diseños, cualquier número tiene que tener un sustento técnico. Entonces no va a haber ningún problema. Por más que hayan observaciones, algún proceso, tú tienes los elementos para defenderte, para sustentar lo que has calculado. Pero si no lo tuvieras, si fuera caso contrario, vas a estar en serios problemas, ¿no? Lógicamente, como te darás cuenta, eso implica responsabilidades. Este es el proceso de cálculo que normalmente se sigue. Ahí está a detalle cómo se debe de sustentar cada progresiva y de esa es la forma, pues, ¿no? De llegar finalmente a lo que queremos que va a ser el valor de diseño de la subrogaente. Todavía no hemos llegado a eso, ¿no? Estamos calculando CBRs compuestos. Ahora falta trabajar con la tabla. Trabajando con esta tablita vamos a llegar recién a definir tramos homogéneos. Pero antes hay que llegar a este punto. Hay que completar esto de acá. Entonces, como no haces tus tareas, como estás más ocupadito, parece, en otras cosas, vamos a ahora dejarte la tareita y en este momento tienes que resolver. ¿De acuerdo? Entonces, póngase a calcular los CBR compuestos de cada una de las progresivas y me van a dictar lo que hayan determinado. Para hacerlo más rápido, van a tener ustedes unos 10 minutos para calcular. Entonces, a ver, ¿cómo podemos organizarnos? En función a la lista de participantes que tienen, ahí está la lista. Ustedes tienen también esta lista, pueden verla, ¿no? Entonces acá tenemos uno, dos, tres, cuatro grupos. Hay 35. 35 entre 4, más o menos a 8. Entonces acá, Achata, Muchica, Almonte, Celan, Chapuri, Villalba, Aracayo, Cosi, Bedoya, Suárez, Calvo, Tupa, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Campos, Pereira y Canaza resuelvan este primer grupo. Carlos Flores, Cariata Paza y todos, este segundo grupo. Y así, los siguientes 8, el otro grupo. Los siguientes 8, este grupo. Háganlo por grupos. En 10 minutos, los 4 grupos deben de haber calculado todo y simplemente me van a dictar los CBR compuestos y continuamos con el cálculo. Tienen 10, hasta 15 minutos puedo darles, pero pónganse a trabajar en este momento. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, Edwin? Ingeniero, disculpe, en la progresiva 5600, Sí. eh, yo le he trabajado con el CBR de la capa subrasante 12,5 para todos. No ¿Cómo, sé, cómo, cómo? esa duda tenía, ingeniero. ¿Cuál era tu duda? No te entendí muy bien. Respecto a la capa subrasante, ingeniero del eh, 12,5, la anterior clase hemos asumido ese valor, eso hemos asumido, entonces yo le he asumido para todos los progresivas. 11.5. 12,5. 12.5, el CBR del suelo natural compactado. Sí, Ya, está muy bien. para todos le he hecho, entonces. Para toditos. No, 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 o sea, Para todos los de ese corte. sí, de ese corte le he hecho. Estaría bien. Y, y tengo los resultados, solo que tenía esa duda nomás, que tal vez se Ah, ya tienen asumía los para cada resultados de ese progresiva. primer grupo. No, no soy de ese grupo, soy de otro. No, en todo caso hagamos lo siguiente, pues, porque aquí vas a requerir el CBR
del suelo natural compactado, ¿no? Vas a requerir ese dato. Entonces, asumámoslo, a ver, vamos a ver. Para el primer caso, ¿cuánto hemos asumido? Suelo natural, bueno, este de acá es Sí, esa de la capa subrasante, ingeniero, 12,5 le he asumido para este de todos. acá. Sí, Este es en la primera progresiva. sí, y lo Entonces, se demás puede en la... asumir que los suelos de ese corte son similares. Para ese puedes asumir ese valor. Estaría bien. Para este caso, para solamente estos de acá. Para Sí, el sí, sí. relleno ya tenemos un valor asumido, así que se trabaja con el valor que hemos asumido. Ay, Para ay, esta ingeniero. parte también tenemos otro valor, así con los valores que hemos asumido. Ya, Para ingeniero. este también hemos asumido otro. Con los que hemos asumido trabaje. Con los valores que hemos asumido.
CBR compuesto de la 56, con el valor de CBR del suelo compactado asumido de 12.5. Parece que no tenemos nada. Muy bien. 26.1. Vamos a asumirlo como correcto. El siguiente valor, 56.500. Bueno, primer grupo, desaprobado. Vamos con el segundo grupo. Progresiva 58 más 500. Carlos Flores, Callata Paz, Chambi Sánchez, Chuquija Mainas, Coacaya Medrano, Cruz Cotrado, Elizabeth Aguilar. Ajá, muy bien, ahí sacó la cara por todos. Coacaya Medrano. Muy bien, 58 más 500, 19.5, 21.7 y 21.3. Falta uno más. Te has ganado tu puntito al segundo parcial, Daniel. Ya está. El segundo grupo ha salvado el honor Daniel Coacaya. El tercer grupo está Flores Gutiérrez, Grecia, Huacasi Arapa, Juan Carlos Arapa, Lanza Umpiri, Maldonado López, Mamani Chambi, Mamani Rojas, Martínez Coa y Michael Surco. ¿Alguien va a sacar la cara por ese grupo? Parece que no. Último grupo está Michael Toledo, Rivera Chura, Ruelas Gutiérrez, Zucari Mamani, Ticona, Torreblanca, Ticona, Trujillano Alférez, Tumi Yaguno, Vega Velázquez, Yugra Quispe y Zúñiga Mochica. ¿Alguno ha trabajado? Solo son 3 valores. No han trabajado. Es una pena, joven. Han tenido tiempo suficiente como para hacer ese cálculo, ¿no? Es relativamente sencillo, no es nada complicado. Ahí hicimos la demostración con 3 ejemplos
Y si es que hay dudas, lógicamente, se pregunta. A pesar de los ejemplos, no se tienen resultados. Bueno, queda entonces para tareita que completen para la siguiente clase el cálculo del CBR compuesto de esta columnita. En realidad, cuando hagan el cálculo, no van a obtener un único valor, ¿no? Van a tener diferentes valores de acuerdo a los criterios que estén utilizando. Hay varios casos que se presentan aquí con estos datos. Entonces, lo importante aquí es el criterio con el que afrontan el caso particular. Puede ocurrir de que tengan valores menores a 6%, algunos van a incrementar espesores, otros van a incrementar el valor de CBR del suelo. Es decir, son criterios ya particulares que a cada uno tiene que tomar para poder, digamos, presentar un cálculo que se pueda sustentar técnicamente. Entonces, no hay una única respuesta. Estos valores que estamos colocando aquí son los que han obtenido sus compañeros con el criterio de él. No quiere decir que si tú has llegado a otro valor, quiere decir que esté mal, no, pero hay que revisar el criterio con el que has trabajado. Entonces aquí nosotros hemos dado un criterio, pero te has dado cuenta que esto puede variar. Hay muchas formas de calcular esto y los criterios que se asuman van a hacer de que tengamos uno u otro valor. Pero tienen que ser criterios correctos, ¿no? Tienen que ser criterios que estén sustentados por las normas. 60, a ver, la probabilidad 60, John Cruz ha calculado y dice que es 7.5. Es un relleno de 80, 7.5, qué raro. Es un relleno. Y vamos a rellenar 80 centímetros con un suelo cuyo CBR es 32%. Me parece que está mal ese cálculo, John Cruz. Tienes que revisar. Debe de ser más. Lo dejamos pendiente. Ya. Ya. Michael Surco, el valor que nos das es mucho más razonable, 23.4, ¿no? Puedo asumir, ya ustedes saben cómo se calcula. Como les digo, no hay un único valor. Ahí tenemos estos valores. Puede ser que tengamos acá otros valores también. No han trabajado jóvenes, trabajen por favor. Y en la siguiente clase me dan a conocer estos valores para completar el ejercicio. Ya solamente falta esta parte. Entonces el día lunes de la siguiente clase vamos a completar este ejercicio. Hagan este cálculo. Eh, miren, ya estamos entrando a la parte, a la recta final del curso. Tienen ustedes que considerar que este tema es bastante amplio, el tema de diferencias acumuladas. Luego viene análisis estructural de pavimento rígido y flexible, también es amplio. Se hace uso de bastantes teorías, fórmulas, y luego viene el diseño, que es también amplio. Entonces, es demasiado tema para un solo examen. Entonces, se van a plantear dos exámenes. Probablemente de acá a una semana o semana y media, de la semana que viene a la subsiguiente, se esté tomando ya un examen que se va a promediar con el último examen para tener el segundo parcial. Es decir, el segundo parcial lo vamos a dividir en dos. ¿De acuerdo? Entonces, para que tengan tiempo y puedan ustedes también, eh, digamos, que responder de temas limitados que puedan ser manejables, porque si todos estos temas los tomamos en un solo examen es demasiado. Entonces, tienen que trabajar. Hagan ustedes este cálculo, es equivalente a estudiar. Y si hay dudas, en la siguiente clase voy a aclarar sus preguntas, las dudas que vayan a tener. En la siguiente clase terminamos el ejercicio
Ahora dice, John trabajó con la profundidad de 1.5. ¿Por qué trabajas con 1.5 si el ejercicio te dice 1.20? Trabaja con los datos del problema, ¿no? Si te dicen que es 1.20, trabaja con 1.20. Entonces, las notas o los cálculos de John no van a ser pues, correctos para este ejemplo, ¿no? La profundidad de influencia es 1.20. De acuerdo, entonces tienen que tomar en cuenta esos casos y en la siguiente clase, repito, no hay una sola respuesta. Es decir, si tú llegas a una respuesta diferente y si has manejado bien los criterios, pues no va a haber ningún inconveniente. Eh, no hay una respuesta única, sin embargo, si me pongo a calcular y lo desarrollo de esta forma, vamos a llegar pues a una respuesta, pero ven que en muchos casos yo asumo un criterio, ¿no? Estoy asumiendo datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí he asumido 12.5, un CBR que no había. En algunos ejercicios te pueden dar esos valores. Aquí estoy asumiendo 8%. A alguien se le hubiera ocurrido asumir 8.5, 10, ¿no? O 7. Entonces, no hay una única respuesta, jóvenes. Eso es lo primero que tienen que darse cuenta, ¿no? Entonces, ahí las respuestas van a variar de acuerdo a cómo o qué datos se asumen. En todo caso, para la siguiente clase voy a solicitar a alguien que haya hecho su tarea. No van a ser muchos, pero siempre hay alguno que va a hacer. Y con esos datos que haya calculado vamos a completar esto y continuamos. ¿De acuerdo? De esa forma vamos a terminar este ejercicio. Por hoy los dejo trabajando, espero. Pónganse a desarrollar lo que falta, un poco más de tiempo denle y ya terminan esto y ya tienen su trabajito. Ténganlo en su cuaderno. Todo esto, este cálculo ya debe de estar en su cuaderno de apuntes. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna cuestión final que quieran que se aclare? Punto entre en el chat. Adelante, Luis. Ingeniero, buenas noches. Hola. Ingeniero, una consultita, ingeniero, sobre la profundidad de influencia al Sí. momento de hacer un proyecto, digamos. ¿Eso te lo da la norma, te lo da el estudio de suelos o nosotros deducimos? ¿Cómo es eso, ingeniero? La profundidad de influencia te lo da el análisis estructural. El análisis estructural en función a las cargas que tengas en tu proyecto, en función a las características de tu estructura y del suelo que tengas. En la siguiente unidad, en la unidad 3, que es análisis estructural, ahí vamos a ver justamente ese asunto, ¿no? ¿Cuál es esa profundidad de influencia? ¿Cómo se determina? Tiene que ver con respuesta estructural del suelo. Vamos a calcular eso, pero en la unidad 3. Ahí vas a despejar tu duda. ¿De acuerdo, Luis? Ya, ingeniero. Por lo pronto, si te digo como dato 1.20, tómalo como 1.20. Si te digo como 1.50, tómalo como 1.50. Después de la siguiente unidad, ya tú vas a estar en la capacidad de calcular profundidad de influencia. Bien, no habiendo otra pregunta, jóvenes, terminamos la clase. Nos vemos el día lunes.